por parte de este grupo, a mí me piden, me exigen que cuando sea así, reporte, bueno, hago el reporte de grupo, obviamente mando la lista de quienes sí estuvieron y y pues también de quienes no asistieron. ¿Por qué? Porque un bajo aprovechamiento puede implicar a lo mejor que yo no les estoy dando el suficiente material o no les estoy poniendo la suficiente atención cuando en realidad pues es otra de las situaciones, es decir, que no hay interés o si hubiera alguna problemática, ya les decía yo, necesitan avisarme, aún y cuando la clase pasada les comenté eso, solo 2 personas me dijeron que habían tenido ahí una situación, el resto ni siquiera se manifestó para decir si había tenido alguna circunstancia por la cual no se pudiera conectar. Hay un link también, no sé si ya lo tengan ustedes, que lo da la academia, es decir, el director académico nos dio bueno, el coordinador académico nos dio un link para que registren cualquier incidencia, ya sea académico o personal, es decir, que tuvieron alguna situación, que se quedaron sin dispositivos, se les fue la luz, la señal, lo que sea, también ustedes tienen un link para reportar incidencias y pues no los consideren como faltos de interés, ¿no? Porque luego les digo, no se conectan todo el semestre y al final entonces ya es cuando me dicen que qué pueden hacer para pasar, ¿no? Y tuvieron todo el semestre para comunicarse y darme a conocer su situación y yo los apoyo, ¿no? Entonces, chicos, son muy pocos, son 9 alumnos y pues sí me preocupa, ¿no? De todas maneras, o sea, gracias por haberse presentado ustedes, este, gracias por presentarse y pues vamos a ir viendo también cómo se les incentiva a ustedes que se están ocupando. Profesora, ¿Sí? perdón que le interrumpa, lo que pasa es que tuve un problema Ajá, y me tengo que desconectar, pero bueno, sube la clase, ¿verdad? En YouTube. sí, la subo. Mil disculpas, profesora, es que tengo un problema y me voy a tener que desconectar. Ok, sí, gracias. Okay. Buenas tardes, maestra. Hola, buenas tardes. Ok, bueno, entonces les comentaba eso, ¿no? Nuevamente voy a reportar la baja asistencia del grupo. Los que están aquí no se preocupen, y así ya los registré y los que no, pues también estoy tomando, o bueno, vaya, ya tomarán la coordinación académica, pues las medidas, ¿no? Pero si no se están presentando, también es difícil que se les pueda apoyar para acreditar la asignatura después. Ok, bueno, si pudieron ver, el día de hoy ya subí yo la tarea, la primer tarea del primer parcial. Ok, esta ya está subida a la plataforma, se las voy a comentar rápido. Ok, ok. Para los que ya, voy a ir a los grupos de ustedes. Ok. Ya les envié la tarea. Son algunos ejercicios del libro. Les indico aquí, les digo, por favor, poner atención a los ejercicios que se encargan, porque si bien son varias las páginas que aquí les escribo, y pudiera parecer que es muchísima tarea, no les estoy encargando todos los ejercicios de toda de todas esas páginas. Ok, entonces, por ejemplo, aquí páginas 18 y 19, viene ejercicios 1 y 2, creo que en este caso, en estas dos sí es todo.
Por ejemplo, en la página 23 únicamente es el ejercicio 3. Eso es para los que tienen el libro. Para los que no lo tienen, les estoy anexando aquí también las páginas escaneadas del libro. Tenemos aquí. Aquí te estoy subiendo toda la primera unidad. Por ejemplo, aquí en la página 16 hay unos ejercicios. Estos no los estoy no los estoy incluyendo porque luego me dicen, es que no la terminé porque dejó mucha tarea o porque fue demasiada. No, o sea, el hecho de que les suba todas las páginas es como referencia. Si ustedes quieren resolver todo, adelante, les sirve de práctica, pero para efectos de la tarea únicamente son los que les estoy enviando. Aquí tengo página 18 y 19, aquí sí son todos, en los ejercicios 1 y 2. Los ejercicios 1 pide que con el transportador se midan los ángulos y con el ejercicio 2 pide que con ayuda del transportador se dibujen ángulos de estas medidas. Aquí hay unos y acá hay otros. Y luego viene página 23, si no mal recuerdo. Maestra, ¿Sí? le iba a comentar que si en la actividad de la página 18, en los ejercicios 2 los podemos hacer los ángulos en el cuaderno. Sí, de hecho sí, ya les decía yo que no siempre en el libro pues tienen todo el espacio para poner los cálculos, el procedimiento o los gráficos. Algunos lo que hacen es que ahí lo hacen en alguna hoja y lo pegan ahí en el libro, otros lo hacen en el cuaderno. Yo les decía, a mí, para mí es indiferente, si ustedes lo hacen de una u otra forma, no me importa, lo importante es ver que la hayan entendido y que les quede y que les haya quedado claro, ¿sale? Entonces, sí, requieren hacerlo en el cuaderno, también completen el cuaderno, pero pues incluyanmelo en su tarea. Por ejemplo, de la página 23, únicamente les pido el ejercicio 3, de clasificar los ángulos de acuerdo a su abertura. Ejercicios 1 y 2 no estoy pidiendo que lo resuelvan. Por eso les digo, pon atención a lo que les estoy pidiendo para que no se me pierda, ¿no? Con lo que estamos, con lo que requieren entregar de tarea. En realidad, la tarea yo creo que es como para terminarla en 1 hora, hora y media, a lo mucho. Les estoy dando hasta el domingo a las 11:59 de la noche para que entreguen su tarea. Creo que es tiempo suficiente. Entonces, yo lo que les sugiero es que le empiecen a resolver a partir de hoy, mañana, no sé, para que el viernes que tengamos clases, si a alguno de ustedes les surgió alguna duda de su tarea, la podamos ver así que en tiempo real y les diga, bueno, ok, que me diga, maestra, es que yo no le entendí a la tabla 1 de la página 27, ¿no? No me queda todavía claro, empecé a resolverlo, pero no pude. Hacemos algún ejercicio aquí. No, porque luego ya no sé, se entrega el domingo en la noche y a las 10 de la noche me están empezando a preguntar, ¿no? O sea, se nota que apenas están empezando a hacer la tarea. Y el problema es que es ahora, oye maestra, es que en la 27, entonces, ¿cómo era? Porque ya se me olvidó, ¿no? Y tengo un montón a esta hora a lo mejor varias dudas y pues no voy a poder resolvérselas de última hora, o sí, a lo mejor, como es domingo, pues a lo mejor no voy a estar conectada todo el día, ¿no? Entonces, ahora sí que traten de empezarlo a resolver. Incluso créanme que si se toman la tarde ahorita para resolver en un rato, terminan y ya se desentendieron el resto del fin de semana y ya tienen su tarea hecha, ¿no? Por ahí levantaron la mano, por ahí vi a alguien que levantó la mano. ¿Nadie levantó la mano? Sí. Yo soy maestra. Ah, sí, dime. Con todos esos trabajos se va a calificar el primer parcial. Es la primer tarea del primer parcial. Voy a dejar 2 tareas en total. Si se acuerdan cuando les di la escala de evaluación, les decía yo que el 60% son tareas, el 40% es un examen en línea.
Entonces, esto, si vale el 60% de las tareas, esta primera tarea va a valer el 30%, la segunda tarea va a valer el otro 30%. Es decir, si tuvieras 10 en esta tarea, ya tendrías 3 puntos de calificación. Otros, y la otra valdría otros 3 puntos y el examen va a valer 4, ¿no? ¿De qué página? ¿Qué página es, maestra, la de la tarea? Es que son páginas salteadas. Si se dan cuenta, lo vuelvo a compartir. Aquí vienen las páginas, por ejemplo, página 18 y 19, ejercicios 1 y 2. Luego vienen varias páginas en las que no hay ejercicios. Luego la siguiente es la página 23, la página 27, la 35 y la 36. Para ello lo que hice fue, les decía, les estoy subiendo también escaneado la primera unidad del libro para aquellos que pues aún no han comprado el libro, no se me atrasen o no me digan es que yo no hice la tarea porque no tengo el libro, ¿no? Ahí está ya el libro escaneado también. Aquí dejo una indicación de que se sugiere que la tarea se suba de preferencia en un solo PDF. Es sugerencia, no es obligación, pero les comento, me resulta más práctico para mí y les califico más rápido si me lo suben en un solo PDF toda su tarea o en un Word. Algunos lo hacen en un Word, pero al final es en un solo archivo en el que suben ahí todas las fotos y lo envían, y entonces ya yo abro el archivo completo y empiezo a revisar. Cuando me lo mandan en fotos, cada página es un archivo, me tarda en abrir cada una de las páginas y es más tardado calificar. Ya les decía yo, no es obligatorio, pero sí se sugiere que hagan eso. Por otro lado, aquí tengo los alumnos, ya se anotaron. Les pido que aquí en Google se anoten de apellido paterno, materno, nombre, para que yo cuando vacíe sus calificaciones de aquí al Excel que nos piden en la plataforma sea más fácil. Por ejemplo, bueno, aquí los primeros, bueno, tengo Mancilla, está por apellido, pero por ejemplo Orlando está registrado a partir del nombre, ¿no? Aquí tengo Ortega, Jiménez, Alan, también está por el nombre. Entonces, por favor, para que homologuemos esto, regístrense empezando por el apellido paterno. Ok, para que no se vaya, no haya alguien ahí de que es que sí hice la tarea, pero no me registró, ¿no? Y a lo mejor sea por alguna situación, alguna omisión de este tipo, ¿no? Okay. Hasta aquí, ¿hay alguna duda respecto a la tarea? No. No. Ok, bueno, vamos a empezar la clase. Hoy vamos a terminar la primera unidad de este programa y de ahí ya nos vamos a empezar con la 2. Ok, si no mal recuerdo, la clase pasada vimos ángulos internos y externos. Vimos ángulos alternos, internos y alternos externos. ¿Sí vimos esto? Sí, lo vimos. Ok, lo mismo. ángulos internos y externos en figuras geométricas también. También eso. Ok. Bueno. Vamos a hacer un repaso muy rápido de todo lo que hemos visto hasta ahorita para reafirmar lo que ya vimos. Vamos a hacer, son como 4 ejercicios así distintos de todos los temas que hemos visto para que, si les quedó alguna duda, aquí mismo la aclaremos, ¿sale? Este repaso se encuentra, pues, para los que tienen el libro. Si se van a la página, a partir de la página 42,
dice examen. Aquí, más que examen, bueno, es como un repaso de toda la unidad 1. De a partir de la página 42, 43, 44, 45. Son varios ejercicios de repaso. Esto no viene en la tarea. Como sugerencias, háganlo para que, para que les sirva como, eh, ahora sí que como material para estudiar para el examen. Los ejercicios son muy parecidos a lo que vamos a resolver ahorita para que ustedes vean de qué se trata. ¿Ok? Bueno, les voy a preguntar si necesito de su participación, es decir, que me digan, son ustedes los que me van a decir cuál es la respuesta correcta y por qué, ¿sale? Entonces, aquí nos pregunta en el ejercicio, bueno, en el número 3 nos dice, ¿cuál es el nombre correcto para este ángulo? Tenemos este ángulo que tenemos aquí del lado derecho y aquí del lado izquierdo tenemos 3 opciones. Si ustedes lo recuerdan, me voy a regresar casi al inicio. Les había enseñado cómo se nombraban los ángulos. ¿Sí recuerdan cuando vimos esto? Maestra, yo eso no lo vi porque fue la primera clase y yo entré hasta la otra semana. ¿Y no has visto todavía la clase subida en el canal? Porque también, No, aún no. por favor, háganlo, vean las clases que les hagan falta para que no se me empiecen a trazar. Como repaso rápido, los ángulos se pueden denominar de 3 formas. Por ejemplo, aquí dice ángulo DAE, o lo ponen así, si se acuerdan. Ay, no es cierto. Sí, porque, bueno, también si no ven las clases, pues tampoco tiene sentido que yo las ande subiendo y que me digan, es que no me sé eso porque no asistí. Tenemos aquí ángulo de A, bueno, parece DAE. ¿Por qué DAE? Porque es este ángulo, partimos siempre de un extremo del ángulo y lo conectamos, es decir, luego tenemos el vértice A y luego tenemos el extremo E. También podría llamarse ángulo, o sea, también, no importa en el sentido en el que lo hagamos, también podría llamarse ángulo EAD, si partimos de este ángulo, pero tiene que ir en el sentido en el que está EA. Ya les decía yo que se me complica mucho escribir con el mouse y de pronto, si no le entienden a lo que estoy escribiendo, avísenme, porque AD, o también se le puede llamar, en este caso, ángulo A, considerando la letra del vértice. A veces, también nada más se le puede llamar ángulo A, o en este caso ya vieron que hay un símbolo aquí adentro, que es un alfa, bueno, es una letra griega. Sí. También se le puede llamar ángulo, en este caso ángulo alfa, porque es la letra que está dentro. Hay varias formas de nombrar un ángulo, ¿ok? Se los digo porque lo pueden encontrar de distintas maneras en algún ejercicio que hagan y, por ejemplo, estas 4 formas son correctas para nombrar este ángulo que acabamos de ver, ¿ok? Ok, entonces, volviendo a este, dice, ¿cuál es el nombre correcto para este ángulo? ¿Alguien me puede decir? De acuerdo al repaso que acabamos de ver, ¿cuál sería Sería la D nomás. la D?
La ¿Algún, última. la última? La de QRS. Ajá, ¿están de acuerdo todos con esto? Sí. La, Sí. ¿Por qué? Porque Sí. partimos en este caso de esta Q, conecta con la R y termina en la S. No puede ser QSR porque estoy viendo el inciso B. Si fuera QSR es porque empieza aquí el ángulo, sigue aquí y termina aquí. ¿Estaremos de acuerdo? Ajá, entonces se conecta es como un conector. Ajá, de un extremo a otro. Les decía, puede empezar desde aquí, desde la Q, o puede empezar desde la S, no hay ningún problema, pero empieza de un extremo y termina en el otro. ¿Sale? Ahora bien, aquí en el segundo, en el número 4, dice, ¿cuál de los nombres no es correcto para el ángulo? Es decir, de estas 4 opciones, 3 sí son correctas para nombrar el ángulo y hay una que no es. ¿Cuál sería? Es la C. La B. ¿La B? La C. ¿La B o la C? La C. ¿La La C? C. La B. La C. La B. Unos dicen que es la B y otros dicen que es la C. Es la C. La C. Para los Yo que le dije que dicen la D. la D, unos dicen la D y otros la C. Ok, La C. la C, ok. Bueno, vamos a ir viendo. El ángulo QRS, ¿es correcta ese nombramiento? Sí. ¿Sí? Porque Sí. empieza en la Q, va a la R y termina en la S. Entonces, este sí es una forma correcta de nombrarlo. El ángulo R, ¿es correcto? Sí, también. Sí. Porque la R, ¿dónde está? Es el vértice. Es el que los une. Ajá, es el vértice. Entonces también se puede llamar. ¿Ángulo S se le puede llamar? No. No, ese es No, el ¿verdad? No, incorrecto. maestra. Ese es el incorrecto, claro, porque el S ni siquiera está en el vértice. ¿Ok? Y luego, ángulo SRQ, ¿sí se le puede llamar? Sí. Sí, ¿verdad? Porque parte del S, luego seguiría la R y luego seguiría la Q. Entonces, el nombre que no es correcto para el ángulo es la letra C. ¿Ok? Luego, vamos a ver, vamos a resolver el ejercicio, el 5. Dice, ¿qué par de ángulos son congruentes y cuáles no? Ángulos congruentes se refiere a que son ángulos iguales. En ejercicios pasados o en clases pasadas vimos qué tipos de ángulos son iguales y qué tipos de ángulos no son. Bueno, no lo son. Si recuerdan que vimos, me voy a regresar, cada que vemos algo me voy a regresar para que lo recuerden, que vimos los ángulos alternos externos y alternos internos. ¿Sí se acuerdan? Sí. Que vimos que los alternos externos son iguales o miden igual y los alternos internos también miden igual. Y también vimos los opuestos por el vértice que también tienen la misma medida. ¿Sí se acuerdan? Sí. Ok, entonces, volviendo al ejercicio, vamos a ver cuáles son congruentes y cuáles no. Aquí ponen parejas de ángulos y lo que tenemos que decir es si la pareja es congruente o no es congruente. Ok, entonces tenemos el 1 y el ángulo 3. El ángulo 1 lo tenemos aquí y el ángulo 3 lo tenemos aquí. ¿Estos serían congruentes o iguales? Son congruentes. Sí, porque Porque pasan por el mismo vértice o son opuestos por el vértice. Ujú. 1 y 3 son opuestos por el vértice. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir que son? Congruentes. Congruentes o iguales, ¿no? Luego tenemos
el ángulo, el 1 y el 5. ¿Son iguales? No. ¿No? Eso sí. Ah, no, sí son iguales, Sí son iguales. ¿Por qué? porque están unidos por la misma vértice. De hecho, en realidad no están unidos por el mismo vértice, pero vamos a llegar a una serie de deducciones para que veamos si eso no es igual. Serían porque forman un ángulo de 180 grados. El 1 y el 5, pues no lo forman de 180 porque no están en el mismo ángulo. El 1, estamos de acuerdo que es un ángulo externo, ¿verdad? Sí, y el otro es un ángulo interno. Ángulo interno. Entonces, no son externos los dos, ni internos los dos. Vamos a hacer una deducción. Habíamos quedado que el 1 y el 3 son opuestos por el vértice, ¿verdad? Sí. Ujú. Entonces, 1 y 3 son iguales. Ajá. ¿El 3 qué tipo de ángulo es? ¿Interno o externo? Interno. Interno, ¿verdad? Y el 5 también es interno. ¿Son alternos internos el 3 y el 5? Sí, son alternos internos. Sí, ¿verdad? Entonces, aquí decimos, el 3 y el 5 son iguales. Y como el 3 y el 1 son iguales, entonces, en consecuencia, 1 y 5 son iguales. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Verdad? Entonces también son congruentes. A veces no llegamos a la primera, pero hacemos una serie de deducciones porque decimos, bueno, este es externo y este es interno. A simple vista no sé si son iguales. Entonces, en este caso hice 2 deducciones. Dije, bueno, pero este y este sí son iguales. Entonces podemos llegar a esa conclusión. Ahora, 1 y 4 son congruentes. ¿Sí o no? Tenemos aquí el 1, el 1 creo que siempre lo vamos a ver. El 1 y el 4 es este. ¿Son congruentes? El 1 y el 4. Serían no. ¿No? ¿Sí o no? Sí. O no. ¿Son iguales? A ver, díganme. Creo que no. A ver, Serían no porque no pasan por ningún. Bueno, no los tienen ningún vértice ni no, nada. ¿verdad? ¿Son opuestos por el vértice 1 y 4? No. 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 ¿Son alternos externos los dos? No. ¿Alternos internos? No, tampoco. Tampoco, ¿no? Entonces, el 1 y el 4 no son congruentes. Más bien son suplementarios, ¿no? Si se acuerdan, Ajá, son suplementarios. forman un ángulo de 180. Uno va a tener una medida y el otro va a tener otra medida que sea como 180 menos lo que mida uno, ¿no? Pero no van a ser iguales. Ahora les pregunto, el último es 1 y 7. 1 está por aquí y 7 está por acá. 1 y 7 son iguales. Sí, ¿Por qué? ¿Qué son? son alternos externos los dos. Alternos externos, ¿verdad? Ok. Sí. Entonces, 1 y 7 sí son congruentes. Ajá. Entonces, para que vean que podemos sacar la medida no la medida, en este caso no está pidiendo medida de otros, pero se está pidiendo que digamos cuáles son iguales y cuáles no. ¿Ok? Bueno, ¿hasta aquí vamos claros, chicos? Sí. Ok. Sí, maestro. Sí. Vamos a resolver, creo que sí. A ver, este otro dice, vamos a resolver el 10. Nos dice, ¿cuál es la medida de J y K si L y K vale 30? Primero vamos a identificar cuál es el L y K, que es el que ya nos da la medida. Entonces, para determinar el L y K, partimos de aquí, que está la L. Luego nos vamos hacia la I
y luego nos vamos hacia el acá. Entonces, ¿cuánto nos dice que mide este ángulo? 30. 30, ¿verdad? Y ahora nos pide o nos pregunta cuánto mide J y K. La J está acá, la I está acá y la K está aquí. ¿Sabríamos cuánto mide este ángulo? Sí, ¿Cuánto mide? ¿Cómo calcularíamos? sería 120 ¿Por qué 120? porque L y J forman 90 grados y usted está marcando 30, entonces se suma 90 más 30. Ok, muchas gracias. Así es. Este primer ángulo, JIL, es un ángulo recto. Y todos sabemos que el ángulo recto mide 90 grados. Pero JIK llega hasta acá, que son otros 30 grados. Entonces sumamos 90 más 30 nos da 120 grados. Ay, Dios, por Dios. 120 grados. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces es Sí, maestra. 120 grados. Ok. Pónganle bien atención porque más o menos les decía y les vuelvo a repetir, esto se va a parecer a los ejercicios del examen. Por eso les estoy haciendo este repaso. Ok. Y vamos a resolver un último ejercicio. A ver, aquí tenemos 4 ejercicios. Bueno, tenemos 6. Bueno, los dos de abajo no se ven. Pero tenemos aquí, este sería el ejercicio 1, este el 2, este el 3 y este es el 4. ¿Cuál quieren que hagamos? Vamos a hacer uno nada más de todos estos. El 4. 4. Vamos a hacer el 4, que es el de acá abajo. Ok, bueno. Aquí nos da algunos valores. Nos dice que este ángulo mide 87 y este ángulo mide 34. Entonces nos dice cuánto vale el ángulo Y y cuánto vale el ángulo Z, ¿verdad? ¿Cuánto valdría el ángulo Y? Si sabemos que este otro vale 34. Primero hay que saber el valor del ángulo de Y para después sumarlo con 34. Ajá. Más bien, 34 ya sabemos. ¿Y cómo encontramos Y? ¿Cuánto mide todo esto? 180. No, nada más esto. 120. Esto. ¿Cuánto mide? ¿Estamos de acuerdo que este es un ángulo recto? 90. Mide 90. Y para encontrar Y, entonces, ¿cómo lo encontraríamos? Le restarías 34. 90 menos 34, ¿verdad? Creo que serían 56. Maestra, Ajá. ya se va a acabar el tiempo. Ah, sí, ya se va a acabar, gracias. Z, ¿cuánto mide? Está fácil. 50. No. Z, ¿cuánto mide? 87. No, Z está acá abajo. 90 grados. 90. Es un ángulo recto. Ok, bueno, nos vemos en 10 minutos, chicos. ¿Ven este ejercicio de aquí arribita? El que está aquí arriba. ¿Este? Sí. Bueno, resuélvanlo. Mándenmelo a mi WhatsApp por 2 décimas a todos los que me lo manden resuelto en este receso de 10 minutos. ¿Sale? Profa. Nos vemos entonces, son 14, pero nos vemos a ver, ¿quién es iPad? Bueno, si tienes alguna duda me lo indicas, ¿sale? Bueno, vamos a continuar. Ya les decía yo, ya les coloqué sus décimas adicionales a quienes
a quienes me enviaron el ejercicio. Ya vamos a empezar entonces con la unidad 2 del libro, ¿ok? A partir de la página 46 para los que la tengan. Ok, la unidad 2 es de elementos también, elementos básicos de la geometría euclidiana y ahorita empezamos con los primeros, así con la parte teórica para después entrar a la práctica. Ok, vamos a ver primeramente las figuras geométricas y sus propiedades, empezando por el polígono, ok. Un polígono es una figura de n cantidad de lados, y digo n porque pueden ser desde 3 lados hasta número infinito de lados, es decir, desde 1 hasta 5, 10, millón de lados, etcétera. Eso es un polígono. Un polígono es una figura que tiene n cantidad de lados que se delimitan por segmentos unidos entre sí. ¿Ok? Un segmento, un segmento es cada lado del polígono, es decir, este polígono está formado por 5 segmentos, 1, 2, 3, 4 y 5. Me pasé de la raya. Ok, entonces las partes de un polígono van a ser las siguientes. Los lados, que te decía yo, son los segmentos que se unen para formar el polígono. El vértice, que son las uniones de cada lado, o las esquinas que se forman. Y los ángulos son las aberturas que crean las líneas del polígono. Sí, ¿me explico? Sí. Ok, les doy un espacio para que tomen nota de lo que estoy explicando y continúen en un minuto, nada más. Porque es importante que vayan teniendo claro así que los conceptos que les estoy dando. Maestra, ¿está compartiendo pantalla? Sí, Es que no nos aparece. No, es que no se ve nada, profe. Es lo que no se ve. Uy, algo pasó entonces. A ver. Aquí está. ¿Ahora sí la ven? Sí, ya, gracias. Sí. Ok, entonces repito para los que no, pues es para todos y es para los que no lo vieron, pero ok, entonces un polígono es una figura que tiene n cantidad de lados y se conforma por segmentos que son las líneas que se unen entre sí para formar el polígono, ok. Asimismo, tiene vértices, que es la unión de las líneas o de los lados del polígono. Es decir, por ejemplo, esta imagen tiene 5 vértices. Y los ángulos son las aberturas que forman la unión de los lados. En cada vértice vamos a ver un ángulo. Eso es lo que quería de lo que tomara nota, o de lo que quiero que tome nota para continuar con el desarrollo de la asignatura, ¿ok? Entonces, ahora sí les doy un minuto para que tomen nota, por favor, y perdón por... Cuando pasa así, luego coméntenme. Si les estoy explicando de algo y no estoy compartiendo pantalla, igual pregúntenme si se requería ver la pantalla o no, ¿no? Porque ahorita se me pasó y ya llevaba un rato explicándoles sin haberles compartido.
Disculpe, maestra, ¿cómo se llama el tema anterior que vimos? El, el tema anterior fue de la unidad uno. Las dos, la unidad tanto la uno como la 2 son elementos básicos de geometría, pero en la unidad uno lo que vimos fue los conceptos básicos, lo que era punto, recta, plano, segmento, línea, los sistemas de medición de los ángulos el sistema sexagesimal y el sistema de cíclico, que fue lo que vimos de radianes y grados. Ok, gracias, maestra. Perdón porque levanté la mano la última vez. Es que le iba a hablar, pero no tenía el micrófono activado. Gracias. Ok, gracias. Ok, bueno, vamos a la siguiente. Ok, vamos dentro de los polígonos, vamos a encontrar dos clasificaciones, que son los polígonos irregulares y los polígonos regulares. ¿Cómo los vamos a nombrar a los polígonos? Bueno, los vamos a nombrar de acuerdo a su número de lados. Un polígono de 3 lados se va a llamar triángulo, uno de 4 lados cuadrilátero, uno de 5 pentágono, uno de 6 hexágono, de 7 heptágono, de 8 octágono, nonágono, decágono, etcétera, etcétera, etcétera. Y los polígonos regulares, si se dan cuenta, se nombran igual, prácticamente son muy parecidos. El de 3 es un triángulo, el de 4 es un cuadrado, quinto pentágono. Solo en el caso del 4 es un cuadrilátero y este es un cuadrado, pero los demás, si se dan cuenta, se denominan igual: pentágono, hexágono, heptágono, octágono. Es decir, de acuerdo a su número de lados, es como los nombramos. Sin embargo, la diferencia entre los polígonos regulares y los polígonos irregulares es que en el caso de los polígonos irregulares, los lados pueden medir distinto y los ángulos también, es decir, solamente cumplen con la única condición con la que cumplen es la de pues el número de lados, ¿no? Ay, no, ya le puse demasiados lados. Espérenme. Por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiene 7 lados. Este sería un heptágono, el que tenemos aquí. Pero es un heptágono irregular. ¿Por qué? Porque este lado a lo mejor mide 10 centímetros, este mide 3, este mide 12, por ejemplo. Es decir, son irregulares porque tanto sus lados como sus ángulos miden distinto. En el caso de los polígonos regulares, sus lados van a medir lo mismo. Es decir, por ejemplo, en este pentágono, si este lado vale 5, quiere decir que todos los lados van a valer 5. Si este ángulo mide 120 grados, quiere decir que todos van a medir 120 grados. Ajá. Entonces, es la diferencia. Los polígonos irregulares pueden medir distinto a sus lados y en los polígonos regulares miden lo mismo. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí, maestra. Sí, ok, igual voy a darles un par de minutos para que tome nota y continuamos.
Ok. ¿Podemos continuar? ¿Ya todos tomaron nota de esta diapositiva? Ya, maestra. ¿Ya? Ok, gracias. Continuamos entonces. Vamos a empezar con la primera figura geométrica o el primer polígono, que es el más básico, que es el triángulo. El triángulo, pues como su misma definición lo dice, es una figura geométrica de 3 lados. Así lo vamos a definir. Y creo que todos nosotros sabemos qué es un triángulo. Ok. Ahora vamos a ver las clasificaciones de los triángulos. Los triángulos tienen dos tipos de clasificaciones. Una es de acuerdo a los lados del triángulo y otra de acuerdo a los ángulos, ¿ok? Entonces, de acuerdo a su longitud, los triángulos pueden ser equilátero, isósceles o escaleno. El equilátero va a tener los 3 lados y los 3 ángulos iguales. Es decir, los 3 lados miden, en este caso, pongámosle como un ejemplo, que midiera 7 centímetros. Quiere decir que los 3 lados van a medir 7 centímetros y los ángulos, los 3, van a medir, en los triángulos equiláteros siempre, los ángulos internos miden 60 cada uno. Hagan de cuenta que ahí está el 60, perdón. Los ángulos internos van a medir 60, ¿ok? ¿Por qué? Porque sus lados miden lo mismo cada uno. En el caso del triángulo isósceles, va a tener 2 lados iguales y uno diferente. Es decir, pongámosle otra vez un ejemplo, que midiera igual 7 centímetros, y miden 7, pero a lo mejor mide 3. Entonces, la condición con la cual debe de cumplir un triángulo isósceles es que 2 lados sean iguales y uno va a ser desigual. Pudiera quedar tan abierto o tan cerrado como, o sea, por ejemplo, pongámosles que también son isósceles, ¿sale? Y que este lado mide 12, también mide 12, y a lo mejor mide 19, ¿no? Nada más, la única condición con la que deben cumplir un triángulo isósceles es que 2 de sus lados sean iguales. Y en el caso del escaleno, ningún lado va a medir igual, es decir, todos van a medir distinto. A lo mejor uno mide 5, otro 6 y otro 7. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Sí. Sí. Clara, gracias. Y pues también vamos a tener una segunda clasificación de los triángulos. Esta segunda clasificación es de acuerdo a sus ángulos. ¿A qué nos referimos? Javier Solís Argumedo, ¿levantaste la mano? Ay, perdón, maestra, perdón, es que iba a poner mi nombre porque no lo había puesto para pasar lista, perdón, es que me equivoqué. No, no te preocupes. Ok, entonces tenemos
que según sus ángulos podemos tener el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, es decir, uno de sus ángulos mide 90 grados. El triángulo acutángulo, sus tres ángulos son agudos, es decir, ninguno de sus ángulos mide más de 90 grados. Y el obtusángulo va a tener un ángulo obtuso, que ya lo habíamos visto esta clasificación. Los ángulos obtusos son aquellos ángulos que miden más de 90. Entonces el obtusángulo va a tener en sí un ángulo obtuso. Esto es de acuerdo a sus ángulos. Los triángulos, pues, en general van a cumplir con dos clasificaciones. La clasificación de acuerdo a sus ángulos y de acuerdo a sus lados. Es decir, podemos tener un triángulo rectángulo que también sea escaleno. O un triángulo acutángulo que también sea isósceles o equilátero, ¿no? Siempre los triángulos van a tener dos clasificaciones, para que lo tengas claro. Una de acuerdo a los ángulos y otra de acuerdo a sus lados. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Sí, maestra. Ok, sigamos. Bueno. Luego tenemos... ¿Ya tomaron nota también de todo esto? ¿Le podemos tomar foto también? ¿Mande? ¿Le podemos tomar foto Sí, también? claro. De hecho, bueno, o sea, lo que yo les sugiero es que ya lo vayan anotando en su cuaderno, porque después, bueno, sinceramente después a veces da flojera pasar las fotos al cuaderno. Por eso les doy a veces 1 minuto, 2 minutos para que tome nota. Sí pueden sacarle foto y después pasarlo a su cuaderno. Y al final, de todas maneras, yo, por ejemplo, ahorita que ya terminé con esta unidad, ya terminé con la presentación pasada, la voy a subir a la plataforma. ¿Para qué? Para que ustedes anoten lo que les haya hecho falta eh, de los temas que vimos. Igual cuando acabe de ver esta unidad, se las voy a compartir en la plataforma, es decir, lo transformo a PDF y se los comparto. La idea es que tengan todo el material necesario para estudiar. ¿Ok? Y bueno, tenemos aquí otra clasificación que son las líneas y puntos notables del triángulo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos las alturas, las medianas, las mediatrices, las bisectrices, y en puntos notables tenemos el ortocentro, el baricentro, el circuncentro y el incentro. Vamos, no quiero empezar este tema y dejarlo inconcluso para la siguiente clase, porque sí es como un poquito complejo, sobre todo porque se parecen mucho los nombres. Y entonces lo que quiero es nada más, bueno, es igual si quieren tómenle foto, nada más porque es mucho para anotar en este momento. Y si quieren tener un repaso, traten de entenderlo por su cuenta, y porque en la siguiente clase lo que vamos a hacer es ver la definición de cada una de estas líneas y puntos notables, y vamos a hacer unos ejercicios. ¿Cuándo tenemos examen con usted, maestra? No me han indicado. ¿Ya les dieron fecha del primer parcial? A mí no me han dado todavía. ¿Ustedes ya les dieron alguna fecha? No, aún no. Sí, No, ¿verdad? Es que normalmente nos indican a veces 1 o 2 semanas antes cuándo va a ser el primer parcial o cuándo tenemos que subir calificaciones. Entonces yo hasta ese punto dejo yo los temas y ya elaboro el primer examen, el examen del primer parcial. No me han indicado, más o menos por parcial, hasta donde yo me acuerdo son de 4 a 5 semanas por parcial. Entonces ahorita llevamos de clase, serían 2 semanas, ¿verdad? Con esta. No, ya sería la tercera esta, ¿verdad?
A ver, estoy checando el calendario. Ya serían 3. Sí, ya la tercera. La tercera, posiblemente ya en la siguiente semana nos estén pidiendo que empecemos a hacer las evaluaciones para que en la otra subamos las calificaciones. De todas maneras, yo les aviso con tiempo, normalmente aviso desde una semana antes del examen, por eso hago muchos repasos para que no les sea tan difícil el estudiar a ustedes, es decir, para que lo hagan pues lo más breve posible. Les digo, ahorita les estoy subiendo esta tarea. Posiblemente la siguiente semana suba la siguiente tarea para evaluar con 2 tareas este parcial. Serían las 2 tareas y el examen y más cualquier otra adicional que ustedes pudieran haber obtenido. ¿Sale? Entonces, de ser así, bueno, para lo dejamos aquí. El viernes que tenemos clase, vemos esto, lo que corresponde a los puntos y rectas notables de los triángulos. Por favor, pues comenten a sus compañeros, ¿no? Acerca, o sea, se los voy a repetir. No quiero ser muy repetitiva en el grupo, pero sí comentenles acerca de la importancia de las asistencias, es decir, de estar presentes. No tanto por venir y pasar lista, ¿no? Yo creo que eso es lo de menos, lo de pasar lista, sino que se les queden claros los temas, puedan ganarse algunos incentivos y por ende, pues, les vaya bien en la evaluación. ¿Sale? Sí, profesora. Sí, profa. Chicos, pues muchas gracias por su asistencia, sería todo y nos vemos el viernes, ¿sale? Sí, hasta luego. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Cuídense, adiós, maestra. Hasta luego, maestra. Chao. Bye.